SQL fácil, fácil. Agregando. Hemos visto lo básico sobre cálculos sencillos. Llega el momento de ir un poco más allá. Plantéate lo siguiente. Acuérdate, la parte izquierda viene de empaquetado y la derecha de contiene. O sea, cada empaquetado, qué artículos contiene y en qué cantidad. Lo primero que observamos es que hay empaquetados que aparecen en varias filas, por ejemplo el EA4. En realidad estamos diciendo que este empaquetado se describe como Compango Asturiano Calidad Extra. Se vende por 24,25 € y contiene dos artículos, un 4 y un 5. Sean estos artículos los que sean. De momento no nos interesa. Visto así, resulta difícil determinar cuántos artículos diferentes lleva cada empaquetado. Sin embargo, prueba esto. Acabamos de conseguir que MariaDB nos haga la cuenta de artículos diferentes por empaquetado. Vale, esto necesita explicación. En primer lugar, solo hemos utilizado la tabla contiene, parejas de códigos, empaquetado, artículo. En segundo lugar, hemos agregado la información. Count asterisco cuenta filas. Group by establece los subtotales que se han de calcular. Más o menos podemos pensar que Group by ordena las columnas que le acompañan. Después es algo así como un proceso iterativo. Cada vez que encuentra un valor desconocido hasta el momento, cuenta las filas en las que aparece y anota esa cuenta. Así hasta llegar a la última fila y la presentación de resultados. Cuidado, todo depende de lo que queramos obtener. Si no se trata de artículos diferentes, sino de la cantidad de unidades en cada empaquetado, otra función de agregación sobre la columna cantidad. Veamos otro caso de agregación. Solo lo haremos para los 4 primeros pedidos. La tabla Limped contiene la información de qué empaquetados se han incluido por cada pedido, la cantidad pagada y cuántos se piden. Por ejemplo, el pedido 1 tiene 2 líneas. El pedido 1 consiste en un empaquetado EC15, vendido a 13,86 €, y dos paquetes EA1 a 566,82 € cada uno. Está claro, el total en euros del pedido 1 es 1.147,50, pero yo quiero el de todos los pedidos, y no voy a estar haciendo los cálculos uno a uno. Podríamos agregar sobre expresiones de cálculo. Observa la tabla que inició estos ejemplos, la del Limped sin agregar. El pedido 1 aparece en 2 filas, el 2 en 4, etc. Es lo mismo que decir que el pedido 1 consta de 2 empaquetados distintos, el 2 de 4, y cada uno con su precio unitario y cantidad. ¿Solo puedo contar y sumar? Pues no, también puedes hallar máximos, mínimos y promedios. Incluso más, depende ya del motor de base de datos. Aquí hemos calculado por cada pedido el precio pagado más alto y más bajo, y la media de precios. Evidentemente, Group by puede aplicarse a cualquier consulta, por compleja que sea, siempre que sea coherente su uso y se cumplan ciertas reglas. Tenemos que entender que los precios en Limped no necesariamente son los que aparecen en empaquetado. Podemos hacer descuentos. Eso estamos calculando, la diferencia entre lo pagado y el precio de venta al público en el catálogo. Un problemilla. Queremos ordenar la salida por ese cálculo. Sin embargo, ¿cómo lo decimos? ¿Por la expresión de agregación? ¿Por el alias definido para esa columna? ¿O por la segunda columna? Pues cualquiera de ellos vale.